Si quieres aprender a crear discos virtuales en Hyper-V Server en tu Windows Server 2025, este video es para ti. Saludos estimados, mi nombre es Carlos Duarte y en este video te voy a mostrar cómo crear discos virtuales en Hyper-V Server en Windows Server 2025. Para comenzar vamos a seleccionar nuestro host de Hyper-V. Vamos a seleccionar aquí clic derecho. Vamos a pulsar aquí nuevo y vamos a seleccionar hard disk o disco duro. En el asistente vamos a pulsar siguiente aquí y lo primero que tenemos es el formato del disco que vamos a utilizar. El primero de ellos es el VHD, que es un disco que el tamaño máximo son 2 TB. Es un disco que ya realmente no se utiliza. Miren la diferencia del VHDX, que llega hasta 64 TB. Entonces, honestamente, hoy no se me ocurre un escenario en donde yo quiera utilizar un VHD. En todos los escenarios actuales, siempre la recomendación es usar un disco formato VHDX por el tamaño y la versatilidad que te ofrece. Aquí es importante destacar que este formato no es una versión compatible para máquinas virtuales que sean anterior a Windows Server 2012. Entonces, si estamos trabajando con versiones anteriores, pues ahí sí debemos utilizar un VHD. Tenemos también el VHD Set, que es un disco que podemos utilizar para compartir entre diferentes máquinas virtuales. Tener en cuenta que es un formato que no es compatible para sistemas operativos anteriores a Windows 10. Nosotros nos vamos a quedar con el VHDX. Vamos a seleccionar aquí siguiente. Y aquí tenemos la opción de seleccionar el tipo de disco que vamos a crear. El primero es un disco de tamaño fijo. Lo que quiere decir es que si estoy creando un disco de 20 GB, ese almacenamiento lo vamos a ocupar durante la creación de este disco virtual. Si creo un disco de 2 TB, automáticamente voy a consumir esos 2 TB de mi almacenamiento físico. Este tipo de disco es más robusto porque de una vez ocupa el espacio en almacenamiento que requiere y realmente es más óptimo. Pero ahí tenemos el inconveniente de que vamos a ocupar mucho espacio en disco. Entonces, la opción que yo recomiendo por lo general es disco dinámico, que se van expandiendo en la medida en la que van creciendo y no te ocupan de una vez el espacio en tu almacenamiento físico. Aquí sí hay que tener en cuenta que usando discos dinámicos pudiéramos asignar más espacio virtual del que tenemos físicamente. Y me explico. Como aquí no tenemos un control que me impida crear un disco virtual de 4 TB cuando yo tengo físicamente solo 2 TB en mi disco, pudiéramos tener problemas. Entonces hay que tener en cuenta cuando estamos creando estos discos dinámicos el espacio que tenemos disponible a nivel físico en mis servidores. La ventaja de estos discos es que se pueden crear de manera muy rápida y nosotros podemos ir ocupando físicamente solo el espacio que van consumiendo nuestras máquinas virtuales. Entonces, a largo plazo es mejor. Por su parte, el disco diferencial es un disco en el que básicamente nosotros creamos un disco base o un disco padre con el cual podemos vincular diferentes discos diferenciales. Y con esto, los discos diferenciales no afectan, vamos a decirlo así, las configuraciones de nuestro disco padre. Es como un disco que yo creo a imagen de otro. Por lo general, yo utilizo este tipo de disco en ambientes de laboratorio y ambientes controlados, pero no en ambientes de producción. En producción, por lo general, son discos de estado fijo, con tamaño fijo o discos dinámicos. Nos vamos a quedar con el disco dinámico. Vamos a pulsar aquí siguiente. Y aquí es donde debemos definir el nombre del disco y la ubicación en donde lo vamos a guardar. Le vamos a colocar aquí VM01-data, porque este disco más adelante lo vamos a vincular a nuestra máquina virtual VM01. Y aquí podemos definir la ubicación en donde lo vamos a guardar. Vamos a dejar la ubicación por defecto. Pulsamos siguiente. Y aquí tenemos las opciones de configurar el disco. En la primera de ellas podemos crear un disco en blanco de 127 GB. Este tamaño lo podemos cambiar
como lo necesitemos hasta 64 terabytes. Podemos copiar el contenido para nuestro disco de un disco físico de lo que tenemos en nuestro servidor. Aquí tenemos el disco C y el disco D de nuestro hipervisor. O podemos copiar la información de un disco virtual existente. Nosotros vamos a tomar la primera opción para crear un disco de 127 GB en blanco. Vamos a pulsar aquí siguiente. Y con esto llegamos al resumen de la creación de nuestro disco. Vamos a crear un disco VHDX de expansión dinámica o un disco dinámico. Este es el nombre que colocamos, esta es la ubicación y este es el tamaño que definimos para el disco. Con esto pulsamos aquí finalizar y estamos listos. Con esto hemos llegado al final del video. Espero que te sea muy útil y espero que lo puedas poner en práctica. Si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta, por favor déjame tu comentario. Si aún no te has suscrito al canal, por favor suscríbete. Y sin más, nos vemos en el próximo video.